Bueno, pues gracias por estar aquí esta tarde, que bueno, evidentemente con el calor que hace y el que ustedes estén aquí es un mérito que les agradezco mucho para oír un poco sobre un tema del que llevo algún tiempo trabajando y que me parece curioso, que es el tema del talento. La pregunta es si el talento nace o se hace. Lo que voy a hacer hoy es hacer una serie de reflexiones sobre esa cuestión y darles 4 ejemplos de diferentes talentos en diferentes sectores para que ustedes puedan ver un poco a qué me refiero. Y yo quería empezar con una frase de Walt Disney que dice que si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Entonces, y eso es básicamente la primera fase del talento, es decir, cualquier persona tiene talento, todos nacemos con talento, incluso la gente con discapacidades tienen talento. Y el tema es, sueña con algo, y ese algo, si lo sueñas, podrás llegar a hacerlo, porque al nacer venimos con una caja llena de talentos, es decir, evidentemente todo el mundo lo tiene. Y yo asistí no hace mucho a una conferencia del presidente de Ilunión, que es una de las empresas de la ONCE que se dedica a dar trabajo a personas con discapacidades de todo tipo. Y ustedes tendrían que ver la cantidad de casos y ejemplos de gente discapacitada, mental, física, con problemas auditivos, de ceguera, etcétera, que evidentemente son gente muy talentosa para aquello para lo que les están utilizando. Entonces, yo creo que ese es un tema importante y por tanto hay que tener en cuenta que al nacer todos nacemos con algún tipo de talento. Y claro, los talentos pueden ser pues para la música, para las matemáticas, para el arte, para los deportes, la mecánica, los negocios, y también hay un talento especial que algunos practican, que es el talento de ser capaz de vivir sin hacer nada. Es decir, hay gente que es capaz hay que tener talento para eso también. Es decir, obviamente, para ser capaz de vivir sin dar golpes, también hay que ser. Eso tenemos algunos ejemplos cercanos en diferentes ámbitos de los que todos estamos pensando. Así que, por tanto, para eso también hay que tener talento. Ahora, hay una serie de mitos que hablan sobre el talento. Claro, el primer mito es: el talento es innato. La realidad es que el talento se desarrolla con esfuerzo y con práctica. Es decir, hay que ponerle fuerza y ánimo, y eso hablaremos a lo largo de esta conferencia. El segundo, el talento es propio de genios, ¿no? Cualquier persona tiene talento y solo lo que hay que hacer es descubrirlos y potenciarlos. Y claro, ¿qué es el talento? Pues el talento es la capacidad natural o adquirida para destacar en una determinada actividad, y eso implica habilidades, motivación, aptitudes o creatividad. Y a veces la pregunta es: ¿en qué influye la suerte? La serendipia, que es como se llama el descubrimiento accidental de algo. Evidentemente, claro que influye en algo, pero el hallazgo afortunado, ese que se produce, todo el mundo tiene el ejemplo de Fleming, que descubrió la penicilina por una serendipia, por puro azar, pero había que estar ahí y había que saber que aquello que había pasado tenía un significado, porque si el tipo, en lugar de ver que la contaminación que había en la placa de Petri, pues la tira directamente a la basura, porque maldiciendo no se habría descubierto la penicilina. Pasó igual con Goodyear. Goodyear era un empresario que estaba trabajando con caucho y de repente un día se le vuelca sobre un barreño de caucho ácido sulfúrico. Y el tipo maldijo en arameo, pero se da cuenta que el ácido sulfúrico, al entrar en contacto con el caucho, generaba una especie de estructura que se curvaba. Y claro, esa estructura que se curvaba fue el inicio de los neumáticos. O sea, a él se le ocurrió a partir de esa serendipia eso, ¿no? Entonces, con lo cual, es un tema curioso, importante pensar que efectivamente la suerte ayuda, pero hay otras cosas que también las tienes en cuenta. Y a mí me gustaría ahora hacer una especie de juego con ustedes sobre los que están, esas personas que están en la pantalla. O sea, si yo les dijera en qué se parecen Walt Disney, todo el mundo sabe quién es; Steve Jobs, todo el mundo sabe quién es; Joanna Rowling, ¿saben quién es Joanna Rowling? La señora que escribió Harry Potter. Ceferino Carrión, ¿alguien ha oído hablar de Ceferino Carrión? Me temo que no, hablaremos de él. Bill Gates, evidentemente. Gabrielle Chanel, ¿saben quién es Gabrielle Chanel? Coco Chanel, la diseñadora y perfumista. Norma Jean, ¿le suena de algo Norma Jean?
A Domingo seguro que sí. Marilyn Monroe. Thomas Edison, pues el inventor de un montón de cosas, porque Edison fue un tipo además francamente interesante. Hay una anécdota que se cuenta de Edison, que no se sabe si es espuria o es verdad, pero bueno, como dicen los italianos, si no es vero es ben trovato, si no es verdad está bien contada, que es que Edison dice que cuando tenía 8 años él iba a la escuela y recibe una carta a su madre del colegio y él le dice a la madre que pone la carta y la madre le dijo que eres tan bueno que el maestro dice que no te puede enseñar nada más, que mejor que lo haga yo desde casa. La carta lo que decía es: su hijo es un inútil y no quiero que vuelva más a esta escuela. Entonces, bueno, dice que la carta la encontró cuando ya era muy mayor y vio esa historia, porque Edison estudió con su madre en su casa y bueno, hizo más de 1000 patentes. De hecho, cuando inventó la bombilla eléctrica, fue a la número 1000 y alguien le dijo que había perdido 1000 oportunidades. Él dijo que había desperdiciado 1000 posibilidades y él dijo: no, son 1000 oportunidades, porque en las 999 anteriores yo demostré que no funcionaba y esta es la que realmente funciona. Con lo cual, evidentemente, eso demuestra otra habilidad y otro tipo de talento. Mónico Sánchez, al que tampoco creo que hayan oído hablar de él, también oirán hoy hablar de Mónico Sánchez. Pablo Picasso, evidentemente. Woody Allen, también haremos alguna referencia a Woody Allen. O Mario Capecci, al que tampoco creo que conozcan, pero del que también hablaremos después. Y todos ellos tienen algo en común, y lo que tienen en común es que el talento natural proporciona algunas ventajas, pero efectivamente hay que ofrecer algo más para triunfar, y el algo más es todo eso que está ahí: resiliencia, perseverancia, pasión, dedicación, objetivos, esfuerzo, visión y aprendizaje de los fracasos, es decir, eso que decía Edison, que hace un momento que le dije, ¿no? ¿Y qué factores influyen en el desarrollo del talento? Pues miren, la genética, bueno, hay una cierta predisposición a tener ciertas habilidades. El entorno, la familia, la cultura, la comunidad en la que uno se mueve, la educación que uno recibe, la experiencia, la motivación o el hecho de que personas expertas te guíen. Pero esos son factores que influyen pero no determinan, es decir, todos esos factores están ahí y pueden influir de una forma o de otra, pero no son en absoluto determinantes del talento. Hay una fórmula matemática que me la inventé yo, pero que ha sido probada y comprobada, que es T más T igual ET. Claro, ET no significa ET, o sea, no es el ET del extraterrestre, porque la fórmula matemática es bastante terrestre, pero T más T igual ET significa talento más trabajo igual éxito total. Ahora, si habláramos para un niño de colegio, la fórmula matemática se complica un poco, porque es el sumatorio de h sub n más h sub c igual a ETG con tendencia al infinito. ¿Saben lo que significa eso? Pues significa que es el sumatorio de la hora nalga más la hora codo igual a éxito total garantizado con tendencia al infinito. Eso, si los niños lo aprenden, tienen garantizado el éxito. El tiempo que pasen estudiando y dándole al codo será éxito garantizado. Y claro, cuando hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de Picasso, que dice que cuando llegue la inspiración que me encuentre trabajando. Y claro, eso es fundamental, porque evidentemente la inspiración puede llegar, el talento lo puedes tener, pero tienes que estarle dedicando tiempo. Aunque a mí la frase que más me divierte de todas era de Bill Murray, el actor norteamericano, que decía: hagas lo que hagas, da el 100%, salvo que lo que hagas sea estar donando sangre. Así que bueno, yo ahora les voy a contar 4 historias, que son 4 historias de talento y de motivación. Son 4 personas con talentos muy diferentes, son 4 personas que cada una de ellas desarrolló una habilidad, y son personas a las que creo que ustedes hasta ahora no habrán conocido. Uno se llamaba Mónico, otro Seferino, otra Catherine y otro Mario. Vamos a empezar por Seferino. Con ese nombre, fíjense, Seferinos en el mundo no han habido muchos Seferinos famosos. De hecho, y yo haya buscado, cuando empecé a buscar, los 3 más célebres son Seferino Namancullá, Seferino Jiménez Maya y Seferino Carrión. Seferino Namancullá y Seferino Jiménez Maya son 2 santos de la Iglesia Católica. Uno era un niño que fue argentino,
que lo hicieron santo por una serie de cosas, que de hecho, como anécdota les diré que cantaba en el mismo coro de la escuela donde cantaba Carlos Gardel, o sea, es contemporáneo de Carlos Gardel. Seferino Jiménez Maya era un cura franciscano que también fue famoso por sus obras de caridad y demás, y Seferino Carrión, que está muy alejado de cualquier historia eclesiástica, como ustedes verán ahora. Vamos a ponernos en el contexto, para hablar de Seferino Carrión, a ponernos en el contexto de Cervantes, con cualquiera de los personajes que refería Cervantes en sus novelas, cualquiera de esos niños pillos que se ganaban la vida de alguna forma haciendo lo que podían, y este es nuestro amigo Seferino. Les voy a contar una serie de cosas de Seferino Carrión que son muy interesantes. Seferino nace en una familia de Cantabria que se arruina muy pronto, se arruinan porque se incendia un almacén donde ellos tenían una tienda en el puerto de Santander, y entonces pues, se arruinan la familia y tienen que emigrar a Barcelona. Seferino, que tenía mucho interés en ser alguien en la vida, pues decide que ese alguien tiene que ser en América, y él intenta llegar a América. Lo intenta como polizón durante 8 veces. A las 7 primeras falló, pero a la 8ª consiguió llegar a meterse en un barco, y el barco salía de Francia, iba en dirección a Nueva York, y a media travesía lo encuentra un fogonero que lo describe como un señor negro que dice, en lugar de pues tirarme al mar o denunciarme, lo protegió, lo guardó allí, le iba dando comida todos los días y consiguió desembarcarlo sin que nadie lo viera y pudo llegar a Nueva York. En Nueva York, Seferino pues se encuentra un trabajo como taxista, pero una de las cosas que le pasan es que le roban los documentos que traía, y entonces él tiene que buscarse una nueva identidad. No está muy clara la manera en que lo consiguió, pero la primera vez que lo consiguió adopta el nombre de un puertorriqueño que se llamaba Juan Ramón León. Entonces pues bueno, a partir de ese momento él pasa a ser Juan Ramón León. Bueno, se va, pero claro, cuando empieza a pedir los documentos oficiales para poder trabajar y vivir allí, en aquel momento Estados Unidos estaba en plena guerra de Corea, y entonces le dicen, usted para la guerra de Corea, claro, pies para que te quiero. Seferino dice, me van a pescar ustedes. Total, que evidentemente como no había los sistemas que hay hoy, pues Seferino dice, ¿a dónde me voy? El sitio más lejos que puedo irme, a Los Ángeles. Se va a Los Ángeles. Pero claro, tiene que cambiarse de nombre otra vez, porque si aparece con el mismo nombre, y entonces el hombre adopta otro nombre que ahora les diré, que es el que le va a mantener con vida y a ser famoso. En Los Ángeles él llega a Hollywood, y en Hollywood lo que sucede es que malvive, pero va saliendo adelante porque era un tipo bastante listo, bastante hábil, tenía una gran habilidad para las relaciones públicas, y se emplea como camarero en un restaurante que se llamaba Villa Caprese, que era un restaurante del tío de Rita Hayworth. Ustedes saben o recuerdan que Rita Hayworth era una actriz norteamericana famosa por la película Hilda, que su padre era español, de hecho su nombre era Margarita Cansino, era de un pueblo de Sevilla. Entonces el tío de Rita Hayworth, que era hermano de su padre, había montado un restaurante en Hollywood donde las estrellas de Hollywood solían ir. Entonces Seferino es empleado allí, con la enorme habilidad que tenía para las relaciones públicas, se mete en el bolsillo a todo Dios. Pero lo que cambia su suerte fue una noche donde Frank Sinatra y Joe DiMaggio, el marido de Marilyn Monroe, deciden ir a dar una paliza a un supuesto amante que tenía Marilyn, que estaba casado con Joe DiMaggio. Y entonces cuando la policía, el tipo al que le da la paliza dice que eran estos dos, y la policía va a detenerlo, y ellos dicen que no, que ellos estuvieron toda la noche en el restaurante de Villa Capri, y cuando la policía va a interrogar a Seferino dijo que sí, que no se había movido ahí en toda la noche. Entonces, claro, eso Frank Sinatra nunca lo olvidó y lo ayudó. Y otro amigo íntimo que tenía era James Dean. Entonces James Dean y él deciden que van a crear su propio restaurante, pero la noche antes de la firma James Dean muere en un accidente de coche,
y él se queda sin poder hacerlo, pero como ya tenía la relación que tenía con todos los actores de Hollywood, incluido Ronald Reagan, incluido Paul Newman, incluido toda esa gente, Charlton Heston, pues entonces le ayudan y ponen dinero para que Ceferino pueda montar su restaurante. Y el restaurante es un restaurante que se convirtió en un restaurante mítico, fue el restaurante La Scala en Hollywood. De ahí fueron todos y cada uno de los actores, iban ahí, y Ceferino ganó muchísimo dinero. Y una de las cosas que hizo fue ponerle nombre en cada uno de los platos del restaurante. Le ponía el nombre de un actor, fettuccine a la Marilyn, entrecot al Paul Newman, no sé qué, cada plato tenía su nombre. Total que, de hecho dicen que Ceferino fue la última persona que vio con vida a Marilyn Monroe, porque le llevó la cena antes de que ella se suicidara o lo que pasara, porque de hecho en la autopsia aparecen los fettuccini que él había servido, o sea que él fue la última persona que la vio con vida. Y de hecho él se da cuenta que las buenas comidas de su restaurante necesitaban buenos vinos y que en Estados Unidos todavía no había buen vino. El vino bueno era francés, pero era muy caro. Él dice, voy a hacer mi propio vino, a traer mi propio vino. Entonces, ¿de dónde lo puedo sacar? Pues de Francia, pero en Francia no se podía sacar vino. Entonces, él decide venir a España. Ya recuerden que ya tenía otro nombre, el nombre era Jean León, y entonces viene como Jean León a España y compra una serie de terrenos en Cataluña, en el Penedès. Pero claro, él quería un tipo de uvas que no eran las que había en el Penedès, él quería básicamente Cabernet Sauvignon y Chardonnay. Entonces esas estaban en Francia, pero no se dejaban sacar. Pues ¿cómo las obtengo? Las robo. Pues entonces fue directamente a Francia y robó cepas de alguna vid y las plantó en Cataluña, y varios años después pues tuvo su vino, y es un vino que empezó a ser notorio y famoso. Y claro, lo que le da realmente la fama es que Ronald Reagan le había prometido, en una de las veces, Ronald Reagan había sido además gobernador de California, y Ronald Reagan le había prometido a él, si algún día llego a presidente, voy a poner tu vino en mi cena, la primera cena que yo dé. Y efectivamente así fue. Cuando Ronald Reagan llega a la presidencia de los Estados Unidos, la cena primera que hace de gala, que verán ahí, ese es el menú, pues el primer Chardonnay es de Jean León y el segundo Cabernet Sauvignon es de Jean León, que por cierto me llamó la atención que, siendo Estados Unidos como es, que el menú ese viniera en francés, por cierto. Y bueno, y Jean León se convirtió en un personaje memorable, famoso, multimillonario. Básicamente era un pillo. O sea, obviamente el otro día yo, dando esta charla en un sitio, alguien me dijo que no era una persona de valores éticos y morales para recordar. Digo, no, yo no digo eso. Yo lo único que digo es que el individuo tenía un talento especial para sobrevivir y para ser capaz de hacer esas cosas. Él muere en el año 1996 de un cáncer de garganta, y antes de morir él decide dar todo lo que era su grupo de vinos a la familia Torres en Cataluña, porque él dice que eran los únicos que podían seguir manteniendo el nivel de calidad que él pretendía. Y de hecho los vinos hoy, Jean León es un vino que se vende en muchos sitios, es un vino muy caro, algunas de las añadas son bastante caras, y es un vino interesante y además es curioso, y sobre todo por la historia que está detrás, ¿no? Bien, pues vamos a pasar ahora a un tipo radicalmente distinto, que es Mónico Sánchez. La historia de Mónico es una historia muy curiosa, es una historia que ahí yo diría que es la mezcla de tenacidad, de pasión y de autoconfianza que forjan sueños, aquello de si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Situémonos a principios del siglo XX en España, que llega la electricidad, y claro, era tan trascendente entonces como Internet lo fue a lo largo del siglo XX para nosotros. Se abría un nuevo mundo que iba a cambiar el planeta, y claro, ¿quién quiere formar parte de ellos? Pues todo el mundo que estaba interesado en el tema quería formar parte de ese ecosistema. Pero claro, había una serie de barreras de un ecosistema hostil, que en esa España de la que estamos hablando, pues era la pobreza, la ignorancia cultural, el ambiente desmotivador, el que la gente no hablaba otro idioma que no fuera el español. Y luego en el sitio donde vivía este hombre, Mónico Sánchez, era un entorno rural de 4.000 habitantes, y realmente con un 75% de analfabetos. Claro, ese lugar, como ustedes entenderán, no es un lugar muy propicio para la enseñanza superior ni para la innovación. Pero
Este individuo era un individuo muy persistente. Su madre era lavandera, su padre era tejedor, tenía 4 hermanos mayores, los recursos familiares eran mínimos, pero el maestro del pueblo le dice a su madre que Mónico era un niño muy inteligente, que era un niño muy brillante y que había que darle la oportunidad de alguna manera para progresar y que por tanto había que sacarlo del pueblo. Claro, ellos no tenían dinero y a los 14 años él ya no tenía nada más que aprender en la escuela. Entonces él decide por su cuenta irse a un pueblo que estaba al lado de Piedrabuena, que es el sitio donde él vivía en Ciudad Real, que se llama Fuentefresno, que está a 30 kilómetros. Y como solo tiene un par de zapatos y no quiere romperlos, se va descalzo. Entonces, y de ahí, cuando llega al sitio este, se da cuenta que necesita un sitio más grande y se va a un pueblo que era San Clemente, en Cuenca, y ahí se coloca como dependiente en una tienda. Pero los dueños de la tienda, que eran un matrimonio mayor, le cogen tanto cariño porque el niño era súper espabilado, que cuando se van a jubilar a los 2 años deciden dejarle al niño la tienda como regalo. Y el niño pues sigue adelante 1 año o 2 años más, pero como él realmente ya estaba enamorado del concepto de la electricidad, y entonces él lo que quiere es formarse en electricidad, entonces lo que hace es vender la tienda y con el poquito dinero que le dan, pues entonces se va a ir a Madrid para tratar de aprender en eso. Claro, en Madrid realmente era un Madrid de 500.000 habitantes, en plena ebullición electrificada, las primeras líneas eléctricas de tranvía estaban coexistiendo con los carros tirados por caballos, pero él no tenía ningún tipo de estudios. Acuérdense que a los 14 años dejó la escuela primaria, no había en Madrid ningún sitio donde se pudiera estudiar electricidad. Él empieza a buscar en librerías, pues sitios, a ver qué encontraba, libros que encontraba, y entonces encuentra que había una academia que impartía cursos básicos, una especie de formación profesional en electrotecnia, y buscando en esos sitios encuentra una revista que se llamaba Popular Mechanics, y en Popular Mechanics, acuérdense que él no habla una palabra de inglés, y en Popular Mechanics él consigue ver que hay un anuncio de un curso que es en inglés. No tenía ni la menor idea de inglés, no sabe electrotecnia, no sabe física. Ese curso estaba recomendado por Edison. Y entonces en el curso decían que era enseñanza por correspondencia, era Edison el que lo avalaba, y dice, si estás buscando una mejor posición, pues haz el curso. Pues aquí nuestro amigo decide que efectivamente con un par escribe, se matricula al curso, y entonces el director del curso, que se llamaba Joseph Fessler, se queda impresionado de un chico español que no habla una palabra de inglés y que sin embargo es capaz con un diccionario de ser capaz de seguir el curso entero, y dice, tú si lo que quieres hacer es aprender, vente a Estados Unidos, y entonces vente a Nueva York. Y entonces él lo que hace es, pues, todo el dinero que tenía lo invierte en comprar un pasaje de 3ª clase para irse a Nueva York, pasaje solo de ida. Y entonces, bueno, cuando llega a Nueva York, llega con una carta de recomendación que le da Joseph Wexler y $60 en el bolsillo, que le daba para unos 2 meses de supervivencia. Él vivió en un sitio que era una buhardilla pues miserable, su inglés era basiquísimo y su pronunciación, él dice que era pésima. Llevaba una libreta donde apuntaba todas las cosas para las palabras, para recordarlas, pero como la libreta se le gastaba y no tenía dinero para comprar otra, se agenció una especie de pizarra que se encontró tirada por algún lado y lo apuntaba en una tiza para memorizar las palabras. La buhardilla donde vivía no tenía agua, ni luz, ni nada, era una infravivienda, y pasar el invierno duro neoyorquino pues no fue fácil. Y hay una anécdota muy bonita. La madre era analfabeta, pero la madre, para que las cartas que el hijo le mandaba pudiera leerlas, la madre aprendió a leer, porque no quería que nadie leyera lo que el hijo le decía. Así que ese es un efecto colateral muy bonito de esa historia. Y claro, los primeros pasos en Nueva York, pues trabaja como delineante, y en la Universidad de Columbia encuentra un curso no reglado de la llamada Universidad Popular, que era sobre electrotecnia, que duraba 4 meses. Entonces se forma ahí, saca un título que podía ser el de ingeniero, una FP, pero bueno, le da como para seguir adelante y, con una formación autodidacta. Y entonces ya en el año 1907, con un trabajo, logra que una empresa, que era la empresa más famosa del mundo de telégrafos, que eran las que salen los famosos telégrafos que siempre salen en las películas, que era esta Food Pearson y Co., era una empresa que le contrata.
Y claro, le contrata y él empieza a desarrollar su gigantesca creatividad. Claro, la gigantesca creatividad que tiene le lleva, entre otras cosas, a poder tener su propio stand en una feria de electrotecnia en el que en un lado estaba Edison, en el otro lado estaba Tesla y Westinghouse. Es decir, un niño que llega allí muerto de asco, sin hablar nada, empieza a triunfar con su capacidad, su talento y su resistencia. Porque lo que él descubrió y lo que le hizo famoso y millonario fue darse cuenta de que existía algo importante que iba a cambiar el mundo, que fue el descubrimiento de los rayos X. Es decir, una vez que se descubren los rayos X, eran unos aparatos enormes que casi ocupaban media habitación, pesaban 400 kilos, se transportaban en 5 cajas enormes, pero él se dio cuenta que si le ponía menos hierro y alcanzaba voltajes más altos y frecuencias más altas, podía reducirlo de tamaño y de volumen. Y entonces bastaba con enchufarlo a la red, era una maleta que bastaba con enchufarlo a la red y se podía funcionar. Y claro, eso tuvo de entrada una primera clienta muy famosa que fue Madame Curie. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Madame Curie establece una serie de redes de ambulancias que atienden a los heridos en el frente, que se llamaban los Petit Curie. Ese es el ejemplo de eso. Y claro, hacía falta un aparato de rayos X. Recuerden que Madame Curie fue una de las personas involucradas en todo el tema vinculado con la radioactividad. Y entonces el aparato ideal era el de Mónico Sánchez. Entonces la primera clienta, la primera que compró los aparatos de Mónico Sánchez fue ella. Y eso le dio a él una fama enorme, eso le convirtió en un tipo de una alta relevancia internacional, le dio muchísimo dinero y él, en lugar de quedarse en Estados Unidos una vez que acaba la guerra, él decide volver a Piedrabuena y ahí monta el Laboratorio Eléctrico Sánchez, convirtiendo a Piedrabuena en el primer pueblo de España con electricidad, porque Madrid tenía, Barcelona también, pero los pueblos no. Entonces él monta una central eléctrica en Piedrabuena y entonces, bueno, pues básicamente ahí tienen la maletita esta de los rayos X, pero él además hace otros inventos y hace otras cosas, y ese Laboratorio Eléctrico Sánchez en Piedrabuena, pues fundamentalmente consigue que el pueblo tuviera electricidad y que además se empezaran a hacer investigaciones al respecto. Además, viene en el anuncio ese que decía: tenga bien iluminada su casa pagando 4 céntimos cada noche. Es decir, era algo que en el resto de España era impensable. Claro, lo que sucede es que cuando llega la guerra civil, le expropian la fábrica y la convierten en otra cosa. Entonces él nunca se pudo recuperar de la pérdida de eso, y además nunca pudo tampoco adaptarse a la evolución de lo que iba pasando. Entonces realmente él muere prácticamente, no debo decir sin nada, pero sí muere con muy poco reconocimiento externo, muy poca gente sabe quién es. Después de muerto, su pueblo le dedican a Mónico Sánchez pues una calle, y hay un libro que se llama El Gran Mónico, y Televisión Española le dedica un documental del que les voy a poner un extracto de un par de minutos para que vean de qué iba esta película. Un dispositivo portátil para los rayos X. Este hito tecnológico, que permitió el acceso de muchos enfermos a una prueba diagnóstica hoy cotidiana, fue obra de un ingeniero español que llegó a ser fichado por grandes empresas de Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Mónico Sánchez Moreno, la maleta de los rayos X. Los rayos X de Sánchez Moreno se basaban en un invento suyo, la corriente de alta frecuencia, que no necesitaba de grandes máquinas para producir hasta 100.000 voltios con una corriente de 125. Estos generadores ya existían, pero pesaban 400 kilos y en la práctica impedían que esta herramienta de diagnóstico llegase al grueso de la población. La verdadera innovación que introdujo mi abuelo fue reducirlo a un aparato que apenas pesa 8 kilos y que se puede transportar en una maleta. Para ponerlo en marcha, bastaba enchufarlo a la red eléctrica. Tal como señalaba la publicidad del aparato, era el más sencillo, económico, moderno y útil. En primer lugar, se conectaba al cátodo. A continuación se ponía el soporte donde se fijaba el tubo de rayos X con estas pinzas, y tras conectar sus extremos al cátodo y al ánodo con 2 cables, se activaba el interruptor y con esta rueda se regulaba la intensidad. El invento fue presentado en 1909 en el Madison Square Garden de Nueva York.
pocos metros del stand de la joven empresa de Thomas Edison o de la de Westinghouse. En la Primera Guerra Mundial, 60 ambulancias del ejército francés estaban dotadas con el aparato de rayos X fabricado por mi abuelo. Bueno, esto ya lo conté, así que... Pero era básicamente para que vieran un poco este personaje de lo que fue capaz. Es decir, ustedes piensen que en aquella España, digamos, pobre y miserable de principios del siglo XX, que un niño con talento y con ganas y con espíritu y con ganas de superación es capaz de superar todo eso y llegar y triunfar en un mundo duro y competitivo como fue el mundo de los Estados Unidos, pues creo que es un tema interesante de conocer. Así que, y ese es el segundo ejemplo que les quería poner. El tercero tiene que ver con otro personaje muy interesante, que tiene que ver un poco a partir de la vacuna. Es decir, la vacunología, la ciencia de las vacunas, fue un descubrimiento que hizo Eduardo Jenner, un médico inglés, que cambió para siempre la forma en la que nos relacionamos. Alguien está queriendo entrar. En la forma en la que nos relacionamos con la enfermedad, y además elevó las cuotas de bienestar del ser humano pues hasta niveles nunca vistos hasta ahora. Lo que pasa es que la historia de Jenner es una historia interesante, porque la historia de Eduardo Jenner es una historia interesante porque Jenner hace algo que hoy evidentemente sería imposible de pensar. Es decir, él se había dado cuenta que la viruela era una enfermedad que mataba a muchas personas, pero había un grupo de personas que no se afectaban, que eran las ordeñadoras de vacas. Entonces las ordeñadoras de vacas tenían unas pústulas en las manos de ordeñar las vacas, pero esas pústulas aparentemente las protegían de la viruela. Entonces él decide que esas pústulas lo que va a hacer es sacar de ellas una cantidad pequeña, y con esa cantidad pequeña y con una lanceta va a probar su idea con un niño que era un chico que era un huérfano que estaba allí, que se llamaba Jacobo Pips. Pues Jacobo Pips era un niño huérfano que no había padecido viruela todavía, y entonces él lo protege con esta vacuna, con algo que en aquel momento era no se sabía cómo se iba a llamar, se llama vacuna por lo de las vacas, y luego lo pone en contacto con gente que tenía viruela, y sin embargo Jacobo Pips no adquirió la viruela. Entonces se dieron cuenta que eso era algo que era una inmunidad que se adquiría a partir de ese momento. Entonces, claro, eso básicamente, la viruela era la enfermedad más temida del mundo en aquella época, porque realmente se había cobrado millones de vidas, pero cambia radicalmente la manera de enfocar la prevención de las enfermedades. Y claro, eso, el imperio español de la época estaba azotado por viruela, desde América, Filipinas, por supuesto España había, pero menos, y el rey de España pues decide darle, poner remedio a eso gracias a la aparición de un médico que se llama Francisco Javier Balmis. Balmis era un médico militar, y se le ocurre que si él consigue hacer la misma cosa que había hecho Jenner, que es decir, yo vacuno a un niño, el niño saca su pústula normal, y cuando ya está aflorando a los 10 o 12 días, yo con esa vacuno a otro niño, y así hago una cadena de niños vivos. Eso se podía llevar hasta América y hasta Filipinas, y entonces monta una expedición con un grupo de niños huérfanos en la que recibe la ayuda indispensable de una señora que era Isabel Zendal, a la que seguramente recordarán porque durante la pandemia pues se bautizó un hospital con su nombre. Isabel Zendal tiene una historia muy bonita que algún día la contaré, porque es una historia muy interesante también de resistencia y de capacidad, y ella fue junto con Balmis y con José Salvani, que era un médico catalán que era el segundo de a bordo de la expedición. Los tres consiguieron llevar esa vacuna a América, vacunaron a miles de personas en Puerto Rico, en Santo Domingo, en México, y luego cruzan hasta Filipinas y ahí consiguen hacer eso. Entonces realmente la expedición de Balmis fue un poco la expedición que llevó ese nuevo sistema de tratamiento al resto del mundo. Pero desde que la viruela se declaró erradicada, que fue en el año 1978 por parte de la OMS, de hecho es la primera enfermedad del mundo que se declaró erradicada, ninguna más se ha declarado erradicada. Estamos a punto de erradicar la polio
y el sarampión ahora ha tenido brotes, y la polio hay 3 países del mundo que siguen teniéndolo, que son Afganistán, Somalia y Pakistán, porque las veces que se han intentado vacunar a las poblaciones que aún no lo están, han sido asesinados los vacunadores por razones religiosas y demás. Entonces, pero esa fue la primera vez que, digamos, se consiguió erradicar una enfermedad, y eso cuando el tiempo pasa y los años pasan, de repente nos llega una pandemia de un virus desconocido, y esa pandemia, que además ahora se sabe que nace en el mercado de Wuhan, en China, a partir de un animal que hace como 3 meses se ha descubierto cuál era, que era el mapache chino. Se hizo la secuencia genética del mapache chino y se vio que era exactamente igual en 99,99995 con el virus del coronavirus humano, y entonces pues eso también parece que iba a afectar a muchos miles, millones de personas del mundo, hasta que apareció una persona que, con una historia que es la de un osito, que ahora les contaré, pues cambió el curso de la historia. Esa persona se llama Katerin Karikó, y Katerin Karikó nace en el año 1955 en Hungría, y desde temprana edad tenía interés por la ciencia. De hecho, tiene un doctorado en la Universidad de Szeged, donde se especializa en bioquímica, y ella de hecho soñaba con contribuir a la investigación de la ciencia. En el año 1985, ella y su familia, o sea, su marido y su hija recién nacida, emigran a Estados Unidos, pero como la Hungría comunista del año 85 no se podía sacar dinero, y cuando te ibas, pues entonces escondieron lo único que tenían, que eran $1.246, y los escondieron en el oso de peluche de la niña. Y entonces por eso es la historia del osito, porque gracias a ese osito pudieron llegar a Estados Unidos, y ella estaba decidida a continuar su investigación. Claro, el tema está en que en el año 1990 ella ya había empezado a hablar y a pensar que había alguna forma de una terapia genética basada en el ARN mensajero. Ahora les contaré un poco más de detalle eso. Pero realmente ellos consiguieron, después de muchas historias, consiguieron que aquello pudiera trascender de alguna manera un poco más de lo que nadie creía, porque el gran problema que tuvo Katerin Karikó cuando llega a Filadelfia, o cuando es en la Universidad de Pittsburgh, es que nadie la cree, y además empiezan a ponerle todas las trabas del mundo, empiezan a quitarle posiciones, intentan echarla de la universidad, pero ella encuentra a un compañero, que se lo encuentra en una fotocopia, que era un bioquímico que estaba trabajando en otros temas, y entonces los dos deciden aunar fuerzas. Y entonces lo que realmente hace Katerin Karikó es fundamentalmente esto, es decir, ella se le ocurre que si tenemos, digamos que el código genético está contenido en el ADN, y luego hay otra molécula que es el ARN mensajero, que es el que de alguna forma transporta la información entre una cadena y otra, entre un gen y otro. Y entonces ellos descubrieron, o se les ocurrió, que si cambiaban una sola letra de la secuencia de ese ARN, pues entonces podían ayudar a que se transformara y se transportaran medicamentos, se transportaran y se modificaran algunas cosas. Entonces, claro, lo que consiguieron con eso fue lo siguiente, y eso viene explicado un poco aquí. Estas son palabras suyas escritas. Dice, ellos consigan convertir el ARN mensajero en un manual de instrucciones que enseña a las células a defenderse por sí mismas, una especie de chuleta del ADN para usar y tirar. Es como un mensaje en una botella. Una vez que las células lo leen, desaparece sin dejar rastro. Esto implica que no hay cambios permanentes en el genoma. Y a diferencia de las terapias génicas con ADN en las que puede haber mutaciones, el ARN es efímero. Por eso no se encuentran los fósiles de los dinosaurios. Entonces, claro, ellos consiguen que una molécula, que es el ARN, pueda transportar y convertirse en un vehículo para hacer en este caso una vacuna, que fue con la que ellos diseñaron la vacuna del COVID. Dice Katerin Karikó varias cosas que me parecieron interesantes reflejar aquí. Dice, yo soy feliz en el laboratorio porque creo en lo que hago,
y como me trataban tan mal, aprendí que no puedes tratar mal a las personas porque duele. Un catedrático quiso que me deportaran, pero no le guardo rencor. Si no me hubiera enseñado la puerta tantas veces, hoy no existirían las vacunas. Y había cosas que nadie había intentado. De hecho, ella dice que estaba en el laboratorio en el año 9 del 2005 viendo cosas, le enviaba un correo a su compañero de madrugada, él le respondía a los pocos minutos. Él le dijo, para probar que esta vacuna funciona hay que probar con monos. Entonces dice, ¿dónde hay monos? Pues a 600 kilómetros de distancia, pues a las 3 de la mañana la mujer se coge su coche y se va a buscar monos a un sitio donde los vendían y estaba de vuelta en el laboratorio para hacer los experimentos. La comunidad científica tardó mucho tiempo en aceptar que eso era así. Es decir, era muy complicado aceptar para los científicos de la época, que hace 20 y pico de años, que aquello podía funcionar. De hecho, la Universidad de Pittsburgh la echan, la rebajan de categoría y la echan, y básicamente estaban buscando que se fuera. Y ella entonces se va. Es más, ese es un fenómeno curioso que ahora les contaré qué pasa, porque ella cuenta además que el día que se anuncia que las vacunas que ellos habían creado eran efectivas y seguras en un 95%, se encerró en su despacho y se comió un tarro entero de M&M para celebrarlo. Y ellos dos fueron las personas que de alguna manera fueron los responsables de este éxito. Y esas dos personas, de alguna manera, fueron los que consiguieron que hoy en día, gracias a su esfuerzo y a su trabajo, tengamos las vacunas contra el SARS-CoV-2 que en el año 2020, y gracias a una inyección enorme de dinero, porque se vio que era una tecnología que funcionaba, pues Pfizer y BioNTech y Moderna pues han conseguido salvar muchos millones de vidas gracias a esa vacuna. Lo que pasa es que una de las cosas curiosas de esta señora es que este señor que aparece en la foto con él, él fue el fundador de una empresa que se llama BioNTech, este es un turco, que de alguna forma fue lo bastante hábil y listo para darse cuenta que Katalin Karikó tenía algo que nadie más tenía. Y entonces él decide contratarla y ella, gracias a ese contrato, consigue poner en marcha todo el proceso y por eso la vacuna de COVID fue tan rápida de producir. De hecho, la gente decía, es que no ha sido probada, es que desde el año 2000 y poco estaba ya prácticamente la tecnología hecha. Por eso se pudo poner tan rápidamente en marcha. Entonces, claro, de repente le empiezan a llegar los premios y los reconocimientos. El premio Lasker, que era el premio más prestigioso que había en ciencia médica en el mundo, le dan un montón de doctorados honoris causa, pues la comunidad científica mundial empieza a reconocer que Katalin Karikó y Drew Barrymore habían hecho una historia única. Y, por ejemplo, esa es una foto en Budapest de un mural que le dedicaron a ella. Y claro, en el año 1923, junto a Doug Weissman, fue galardonada con el Premio Nobel de Química por sus descubrimientos sobre las modificaciones de bases de nucleósidos que permitieron el desarrollo de vacunas de ARN mensajero eficaces contra COVID. Entonces, si uno lee el impacto de su trabajo, te das cuenta que realmente el desarrollo de la vacuna del ARN mensajero ha permitido el desarrollo rápido de vacunas contra el COVID. La eficacia ha sido muy alta, el acceso global de la tecnología ha sido muy buena y hoy en día se está estudiando que el ARN mensajero puede tratar de manera importante algunas formas de cáncer. De hecho, los trabajos de Katalin Karikó han servido para que otros investigadores hayan hecho otras posibles aplicaciones. Por ejemplo, ahora mismo en España se está desarrollando por un grupo que está en la Universidad Autónoma de Madrid una vacuna contra el COVID y contra otras enfermedades, también contra el herpes, que se administra por nebulización oral, se administra a través de una máscara. Entonces, eso puede ser útil, puede ser interesante porque atacas al virus directamente en el sitio por el que entra. Entonces, esas son cosas que se derivaron de esa historia. Entonces, al final, la historia de Katalin Karikó es una historia de talento, de resiliencia y de perseverancia, y básicamente lo que consigues darte cuenta cuando estudias su vida es que si ella no le hubiese puesto la fuerza, el ánimo y la energía que le puso y el convencimiento de que estaba en el camino correcto, nada de esto hubiese pasado. Y el final feliz de esta historia es esta foto de ella con su marido y con su hija, que su hija también es un talento. Su hija es ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos como miembro del equipo de remo de los Estados Unidos, así que es medallista olímpica, de manera que
es una familia feliz que viven ahora, digamos, el sueño americano que tuvieron cuando se marcharon de Hungría y que ahora pues ya tiene todos los reconocimientos del mundo gracias a la vacuna que gracias a sus descubrimientos se descubrieron. Y ahora el último ejemplo que les voy a contar, tal vez les recuerde esta música una historia que es la historia de La vida es bella, la música, la preciosa película de Roberto Benigni, que bueno, cuenta la historia de un niño en la Segunda Guerra Mundial que entra en un campo de concentración, que supongo que lo habrán visto, es una película maravillosa, pero la historia que les voy a contar es la historia de Mario Capecci, que es más parecida a la historia de Oliver Twist, a la historia que cuenta Charles Dickens, y las pongo juntas porque una es la Segunda Guerra Mundial y otra es el siglo XVIII, pero básicamente es una mezcla de ambas. Y la historia de Mario Capecci empieza con una señora que se llamaba Lucy Rambert. Lucy Rambert era una pintora norteamericana que vivía en la frontera entre Austria e Italia. Ella era bastante activa en cuanto a movimientos políticos, estaba siempre metida en lío. Ella conoce a un aviador italiano y se queda embarazada del aviador italiano, que se va con Mussolini y la deja con su niño recién nacido, al que ella bautiza como Mario. A los pocos, 2 años después, conoce a un señor que era austríaco-brasileño y se vuelve a quedar embarazada y esta vez da a luz a una niña. Pero ya había empezado, Hitler había invadido Austria, estaba a punto de invadir Polonia y entonces ella lo que hace es directamente darle a la niña en adopción a una familia de amigos que tenían en Austria, porque ella dice que no podía cuidarlos a los dos y ella se queda con el niño, pero con sus historias políticas de por medio, en un momento determinado ella sospecha que la Gestapo la va a detener y entonces lo que hace es le da a unos vecinos que ella tenía todo el dinero que guardaba en una caja y les dice: si me detienen, por favor cuiden de mi hijo. Efectivamente, al día siguiente la Gestapo la detiene y la llevan al campo de concentración de Ravensbrück, que era el campo de concentración de mujeres de los nazis, y esta mujer bueno, desaparece de la vida de Mario y Mario se queda al cuidado de estos granjeros, que por razones que nadie sabe, pero en cualquier caso es una aberración lo que hicieron, a los 9 meses lo ponen en la calle. El niño tenía 4 años y se convierte en un superviviente de los casi 12 millones de niños vagabundos que hubo durante la guerra y en la posguerra, que no tenían familia y que tenían que buscarse la vida en Europa. Mario, con 4 años, empieza a vagar, estaba en el norte de Italia y empieza a vagar caminando, roba comida para poder comer, se esconde en los sitios cuando había soldados, varias veces lo pescan y lo meten en orfanatos o en hospitales, y va dejando una huella y un rastro, pero va bajando con miles de problemas a lo largo de los años, todos los años que duró la guerra, y hasta que la guerra acaba en el 45 y en el año 1946-47 él está tiene un tifus exantemático y entonces un señor lo encuentra tirado en una calle de Nápoles, medio moribundo. El señor lo lleva a un hospital para que después intentaran curarlo o se muriera en el hospital, y lo cierto es que Mario se recupera y está 1 año en el hospital. Él dice que no tenían ni sábanas ni nada porque las monjas decían que no tenían dinero para eso y porque además era la forma de evitar los contagios. Total, que el día que cumple 9 años recibe la enorme sorpresa de que aparece una señora a buscarlo, y era su madre. La madre había sobrevivido al campo de concentración y se pasó 2 años buscando a su hijo, siguiendo las pistas que el niño había dejado en los diferentes orfelinatos y hospitales, donde ella se tiró casi 2 años buscándolo hasta que lo encontró. Llegó y justo el día que cumple el niño 9 años. Él apenas recordaba a su madre, tenía 4 años cuando la madre la detiene, él ya tenía 9 en esa época. Había sido un niño de la calle literalmente, pero la madre tenía un hermano que se había marchado antes de la guerra para Estados Unidos y que trabajaba para RCA. Era un famoso físico
que fue el inventor de la televisión en color, uno de los inventores de la televisión en color, y entonces él, que está en una muy buena posición, le manda dinero a su hermana para que se vayan a Estados Unidos, ella y su hijo. Llegan a Estados Unidos, llegan a Nueva York. Ellos pertenecían a una comunidad que se llamaba los cuáqueros, que es una comunidad religiosa, digamos, de gente muy cumplidora, y entonces el tío lo pone en el colegio justo al día siguiente de llegar, no dio tiempo ni a adaptarse. Él dice que no hablaba una palabra de inglés ni una palabra de nada, hablaba italiano y poco más. Total, que tiene la suerte de encontrarse una maestra que se dedica a ayudarlo, y él, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, él consigue ir sacando adelante las primeras enseñanzas, aprende a leer, aprende a escribir, aprende inglés. Claro, su madre se desconecta. La madre, después de haber tenido a su hijo y entregado a su hermano, él dice: mi madre desapareció, mi madre se desconectó del mundo, ya nunca más volvió a decir nada. Hasta que murió, la madre fue un zombie absoluto, después de todo lo que había pasado. Pero lo cierto es que el tío lo cultiva, lo ayuda, lo pone en marcha, y lo que hacen, una vez que a los 12 años él consigue, digamos, acabar los estudios primarios, lo matriculan en un instituto, acaba los estudios secundarios y con una beca consigue irse a la Universidad de Harvard. En la Universidad de Harvard tiene la enorme suerte de encontrarse con Jim Watson, el descubridor del ADN, junto con Crick, y Watson le pregunta qué está haciendo allí, y él dice: bueno, quiero estudiar ciencias, y le dijo: pues si quiere estudiar ciencias, este es el sitio donde tiene que quedarse. Y después de hablar con él varias horas, le dijo: y si quiere que yo le ayude, usted tiene la fortuna de que yo le puedo ayudar. Y él efectivamente quiso que le ayudara, y una vez que acaba los estudios de biología, Watson le dirige la tesis doctoral, y le consigue, después de que lee la tesis doctoral, le consigue un trabajo como profesor en la Universidad de Harvard. Lo que pasa es que Capecchi decía que Harvard era un sitio que ofrecía una enorme cantidad de competencia, que era la lucha por la supervivencia, o sea, aplastabas la cabeza del vecino para salir adelante, y a él no le gustaba eso. Entonces él decide que quiere irse a un sitio más tranquilo, y le ofrecen un trabajo en Salt Lake City, en Utah. Entonces él se va a Utah, y en Utah monta un laboratorio, y él ahí dice una serie de cosas en un libro que escribe, en unos artículos, dice una serie de cosas que son interesantes. Dice: en la calle aprendí a confiar en mí, yo estaba solo, creo que mi trabajo de hoy como científico está vinculado a esa etapa, mi mente era mi entretenimiento, todo el tiempo desarrollaba planes que luego tenía que cumplir si quería seguir vivo. Y luego decía: yo les enseño a mis alumnos a cultivar su talento activamente. En vez de pasar tanto tiempo pensando en algo, es mucho mejor ir y hacerlo directamente. No hay que darle tantas vueltas, hay que empezar por algo. Por eso hay que tener un plan, una idea de hacia dónde uno quiere ir, un objetivo claro, y sobre todo desearlo mucho. Y claro, ¿qué fue lo que deseó mucho? Pues Mario Capecchi, lo que se le ocurre es que había un problema cuando se estaban experimentando en fármacos, y es que tenías que experimentarlos en humanos. Entonces a él se le ocurre modificar genéticamente ratones para que esos ratones fueran modelos humanos, y pues no tener que experimentar en humanos. O sea, si yo quiero experimentar, por ejemplo, una enfermedad como la fibrosis quística, pues no tengo que buscar enfermos de fibrosis quística. Al ratón le modifico los genes para que tengan las mismas características de un ser humano con fibrosis quística, y puedo experimentar en él. Esos son los llamados ratones humanizados. Entonces ese fue el gran descubrimiento de Mario Capecchi. Y claro, piensen ustedes que pasar gracias a su talento, perseverancia y humildad, pues pasa de ser un niño de la calle que sobrevive a ganar el Premio Nobel de Medicina. En el año 2007 Mario Capecchi recibe el Premio Nobel de Medicina y se convierte en una personalidad de la vida mundial. ¿Por qué? Porque todos los periódicos del mundo dijeron: un niño de la calle gana el Premio Nobel. Y claro, eso llega a oídos de mucha gente. Y lo más divertido es que llega a oídos de una señora que vivía en Austria, que cuando lee esa noticia dice: este debe ser el hermano que dicen que yo tuve, por las cosas que contaba. Total, que la mujer se pone en contacto con un periodista de los Dolomites, de un periódico local, y le cuenta la historia. El tipo les parece sorprendente y se pone en contacto con un periódico de Salt Lake City y dice: aquí hay una señora que dice que puede ser hermana del Premio Nobel que acaban de dar.
Total que el periodista le manda una foto de la hermana y cuando él ve la cara dice, es mi madre clavada. Y entonces dice, tiene que ser mi hermana. Entonces consiguen reunir a los dos hermanos y efectivamente esos dos hermanos, pues después de muchísimos años, ellos dicen que no hablaban una palabra el idioma del otro, porque él ya no hablaba italiano, ella no hablaba nada más que alemán, pero dice que no necesitaron traductor, que se entendieron estupendamente como dos hermanos. Y ese es el final feliz de esa historia, que de alguna forma y como conclusión de toda esta historia de la que yo ya estoy acabando, es que todo el mundo tiene algún tipo de talento y como dije antes, por sí solo no garantiza el éxito, igual que un título no garantiza tampoco el conocimiento. Es necesario trabajo, esfuerzo y capacidad, y los personajes que les he mostrado pues lo tienen, y además el talento ayuda a afrontar los problemas, pero es necesario poner paciencia, capacidad de diálogo y sobre todo perseverancia. Y una cosa importante es que los problemas cuando aparecen hay que enfrentarse a ellos, no huirlos. De hecho, en este vídeo de alguna forma quiere decir eso, porque las estrategias para aprovechar al máximo el talento pues son todas esas cosas que ya hemos comentado y que no vale la pena seguir ampliándolas. Los cuatro personajes de los que hemos hablado, todos tenían esas características, pero yo me voy a quedar con dos personajes finales, que son dos tipos de talento y con talento. Y los dos tipos son Carlos Slim y Woody Allen. Carlos Slim me dijo a mí, esa frase me la dijo a mí personalmente en una cosa que tuvimos una vez, me dijo, mire doctor, los problemas son muy cobardes, si usted se enfrenta a ellos, huyen despavoridos, y lo que hay que tener es el talento necesario para saber enfrentarse a ellos. Y la segunda frase es de Woody Allen, que dice que el talento verdadero es correr detrás de tus sueños. Dice, si no los alcanzas, al menos habrás hecho ejercicio. Así que, muchas gracias. Pues nada, pues bueno, hemos acabado on time, así que ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Estaré encantado. Ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso. Me alegro Maravilloso. que le haya gustado, porque bueno, son historias totalmente diferentes una de la otra, ¿no? Así que y me alegra que le haya gustado. A mí reconozco que cuando la estaba preparando me resultó muy motivante. Yo al único que conozco directamente es a Mario Capecci, que es un tipo excepcional, es la humildad hecha persona. Este año próximo espero que pueda venir a España, porque llevamos tiempo, hace 3 años, antes de la pandemia él iba a venir, pero su mujer enfermó de cáncer y entonces al final no pudo venir. La mujer se ha recuperado y entonces yo espero que pueda venir el año que viene. Pero es un tipo al que vale la pena oír en directo, porque eso que él trasluce en sus palabras es lo que es en persona. Claro, si analizamos cada uno de los personajes, Jean León, o sea, el Ceferino Carrión, bueno, es un viva la Virgen, que tuvo la capacidad suficiente para sobrevivir en un mundo proceloso y hizo lo que había que hacer, según él, para sobrevivir, y bueno, el hombre lo consiguió. Mónico Sánchez es un tipo fascinante que en aquella época fuera capaz de hacer esto. Catherine Caricó, cuando uno piensa en la Hungría comunista, cómo salió de allí, cómo fue capaz de vencer la resistencia. Además hay una frase curiosa. El día que le dieron el premio Nobel a Catherine Caricó, ella le dijo, porque una vez que te llaman para decirte que te han dado el premio Nobel, lo hacen como 10 minutos antes del anuncio formal, después inmediatamente hay una llamada por parte de la Fundación Nobel de un periodista que hace una entrevista, y ella le dijo, mire, hoy hace 10 años que me echaron de la universidad porque lo que yo hacía no valía para nada. Así que, con lo cual, encima es una especie, el karma parece que vino directamente porque la universidad hizo todo lo posible por echarla. Entonces ella le agradece enormemente al médico turco que la contrató, porque fue el que le dio la oportunidad de seguir, y claro, luego aparece el coronavirus y entonces pues se convierte en eso. Y la historia de Capecci para mí es una historia de motivación y de ánimo y de todo, porque es una historia en donde todo queda perfectamente encajado.
dentro de una resistencia enorme y de una bonomía y de una capacidad de resistencia enorme ante la adversidad, ¿no? Así que me alegro que les haya podido gustar y que les haya al menos hecho pensar, porque en el fondo lo que a mí toda esta historia lo que me hace es pensar y es reflexionar sobre, bueno, que cada uno tiene un talento y que si eres capaz de cultivarlo, pues al final eres capaz de tirar para adelante. Así que nada, pues millones de gracias por haber venido. Así que mañana más. Muy bien. Vamos.